en los tres órganos más importantes, que en este caso es el hígado, el tejido muscular y el tejido adiposo. En el, bueno, perdón, chicas, quiero ver. Bueno, esto es después, inmediatamente después de que dejamos de comer, ¿no? En eso todavía, todavía después de que dejamos de comer ha ingresado la glucosa dentro de las células del hígado. Se utiliza como fuente energética, es su primera función, ¿no? Generar energía para el propio hígado. Y en este caso también se deja ingresar a los aminoácidos para que formen proteínas tisulares, ¿no? Y en general, si hay un exceso de glucosa, lo primero es estimular a su reserva en forma de glucógeno en el hígado, pero saben que los depósitos de glucógeno no son altos, ¿no? Y es incluso menor en el hígado. Por lo tanto, todo exceso de glucosa que ya ha generado su propia energía, que ha sido almacenada, se va a transformar en grasa, ¿no? Ácidos grasos. Incluso por aquí se estimula la lipogénesis. Y ya les había dicho varias veces que el hígado no es un lugar de almacenamiento, a no ser que esté enfermo o tenga hígado graso, pero normalmente sale en forma a través de un vehículo de transporte, que en este caso son las VLDL, ¿no? Esas VLDL son captadas principalmente por receptores del tejido adiposo donde queda almacenado, ¿no? También la glucosa que llega ¿cómo se llama? A través de la dieta es reconocida por el tejido adiposo, en el que lo que hace es también generar energía, pero sobre todo en este caso, en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, fuera de generar energía, es el hecho de formar moléculas, la formación de moléculas de acetilcoenzima A pueden ser desviadas para que uniéndose al gliceraldehído 3-fosfato que viene de la glicólisis, puedan formar también ácidos grasos para ser depositados. No solamente los provenientes del hígado, sino también del exceso de glucosa que se transforma en grasa, ¿no? Y en el caso de en el tejido muscular, después de la comida, también la glucosa es captada por el tejido muscular, ¿no? Se utiliza para generar su propia energía y además también se estimula, habíamos dicho que en este momento hay insulina suficiente para estimular el ingreso también de aminoácidos para la síntesis de proteínas, ¿no? O de aminoácidos para síntesis de proteínas. En algunos casos, cuando se llenan los requerimientos, estos también pueden, digamos, desviarse hacia la formación o salir del cuerpo para que se transformen en grasa. También igual a este nivel se llenan los depósitos de glucógeno, que sabemos que este glucógeno solamente puede ser utilizado por el tejido muscular, no es utilizado esta glucosa que está en forma de glucógeno muscular por otras células. Pero hay formas para que el cuerpo pueda, digamos, proporcionar elementos para los procesos de gluconeogénesis, ¿no? Esto es lo que ya empieza a ocurrir cuando empezamos con el ayuno nocturno, es decir, después de que hayan pasado por lo menos unas 12 horas. En ese caso, a nivel del hígado, ya se inhibe la formación y se estimula más bien su degradación, uso, porque es una de las finalidades principales, es dotar en el ayuno nocturno de la glucosa que está almacenada en forma de glucógeno, ¿no?
Pero, y si es necesario, también proporcionar glucosa para que salga fuera del hígado y ser utilizado por otros tejidos, ¿no? Como por ejemplo glóbulos rojos, células cerebrales, que son las más dependientes de glucosa exclusivamente, ¿no? En este caso también, como no tenemos altos niveles de reserva de glucógeno, se estimulan los procesos de gluconeogénesis, ¿no? Los principales insumos de la gluconeogénesis son el glicerol, que viene de la degradación del tejido adiposo, de los triglicéridos, perdón, el lactato, que viene justamente es una forma de proporcionar insumos para el proceso de gluconeogénesis, el lactato, la alanina, por degradación de las proteínas. Aquí también puede estimularse la proteólisis si es muy necesaria y proporcionan aminoácidos en forma de alanina a través de fenómenos de transaminación y transaminación, ¿no? Entonces esta alanina ingresa, se transforma en piruvato, que se va a desviar hacia las reacciones de gluconeogénesis, que es formación de glucosa a partir de fuentes que no sean hidratos de carbono, ¿no? Ustedes seguramente han visto ya en bioquímica 2. Entonces, tanto los ácidos grasos como el glicerol, después las proteínas como la alanina, el lactato también formado por desviado por fermentación de piruvato, son los insumos más importantes para la gluconeogénesis, ¿no? En el tejido muscular, lastimosamente este glucógeno, que también se estimula ya no su síntesis sino su degradación, es para ser utilizado como fuente principal en su momento de carencia por el mismo tejido muscular, porque no tenemos la glucosa, la enzima para desfosforilar a la glucosa, ¿no? Y de alguna manera también a través de los fenómenos de glicólisis y este piruvato formado por la glucosa proporcionada que está almacenada en el músculo, pueda también desviarse por fermentación al lactato y ser un insumo para que en el hígado se transforme en glucosa. Y sabemos que la glucosa disponible para cualquier célula, inclusive, dice, puede ser captada por el mismo músculo nuevamente, ¿no? Pero sobre todo esta glucosa va a estar disponible para esas células que dependen de glucosa, ¿no? Dice además que esta glucosa en estas situaciones es captada bajo casi no dependiente de la insulina, ¿no? Igual en el tejido adiposo, dependiendo de, bueno, este es un ayuno nocturno nada más, hay movilización de triglicéridos, pero en escasa cantidad, por si acaso, chicas, ¿no? Querían sería empezar a usar ya en la noche nuestra grasa, ¿no? No es así. Sí, es muy recomendable tener un sueño profundo para que descanse el cuerpo o produzca estos ritmos metabólicos de manera más acorde, ¿no? Y por si acaso el hecho de que algunas personas no duermen bien, también eso influye en la obesidad, ¿no? El ciclo de Cori, como habíamos visto, es una forma de dotar de glucosa al hígado a través de insumos como es la alanina y el lactato eh, a partir del tejido muscular, ¿no? En el ayuno prolongado, cuando ya se agotan los depósitos de glucógeno, la aportación de energía metabólica depende mayormente de la gluconeogénesis y de la lipólisis. Cuanto más largo, hay más utilización de la grasa, ¿no? Que son la lipólisis. Y también los cuerpos cetónicos empiezan a ser una fuente importante de energía.
Su utilización lo que pretende es ahorrar proteínas musculares, ¿no? Sabemos que estas no es una forma de almacenamiento, ¿no? El tejido muscular, sino que cumple su función. Entonces, como un mecanismo de defensa al uso de las proteínas, aparece la formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Eso mismo ocurre en la diabetes. Y se nota en las personas que tienen diabetes porque tienen un aliento a vinagre, que es uno de los indicios también de la formación de acetonas, ¿no? En este ayuno prolongado, entonces, se estimula, como hemos dicho, la degradación de proteínas con el objetivo de, a través de la transaminación, proporcionar alanina para estimular la gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de fuentes que no sean hidratos de carbono. Se parece a lo que habíamos visto en el ayuno nocturno, pero en este caso está mucho más incrementada, por ejemplo, la lipólisis, ¿no? Y también la degradación de proteínas. Pero en este caso la lipólisis con el objetivo de tener el insumo suficiente de acetilcoenzima A que será desviada hacia formación de cuerpos cetónicos. ¿Cuáles serían finalmente ahora las funciones de los hidratos de carbono en el organismo? La primera, la principal función de los hidratos de carbono es producción de energía, ¿no? Es, les había dicho, es como tener dinero en el bolsillo, porque su función más importante de los hidratos de carbono, tanto en el hígado, en el tejido muscular, inclusive en el tejido adiposo, es generar energía. Una vez que se llenan los depósitos de energía, se busca almacenar energía en forma de glucógeno, ¿no? Otra función importante es ahorrar proteínas, ¿no? Los hidratos de carbono evitan que haya gluconeogénesis, ¿no? Y utilizar proteínas como para suministrar energía. Saben que un gramo de proteína genera también 4 kilocalorías, pero tantas funciones que tienen que cumplir las proteínas que lo que no queremos es hacer eso. Y quien protege justamente son los hidratos de carbono, ¿no? También hay una prevención de la cetosis, es decir, no llegar a la formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Los hidratos de carbono cooperan en el metabolismo de los lípidos con un consumo insuficiente de hidratos de carbono, por ejemplo. ¿En qué caso se puede dar eso? Durante un estado de inanición, ¿no? En huelgas de hambre, en desnutridos y demás, ¿no? De inanición o hambre, o en la diabetes sacarínica. ¿Por qué? Porque en este proceso, si bien hay glucosa, esta no puede ingresar dentro de las células, que es su principal combustible, ¿no? Esto ocasiona una oxidación excesiva de las grasas, lo que provoca una mayor producción y acumulación de cuerpos cetónicos en el cuerpo, ¿no? Estos cuerpos cetónicos, que ustedes saben, van a servir como fuente de energía para las células del organismo, pero su ritmo de utilización es un poco más lento. Entonces, si la producción es excesiva, entonces puede producir daño por acumulación de estos cuerpos cetónicos, que serían el ácido acetoacético y sus derivados, y trayendo como consecuencia una cetoacidosis, ¿no? Que es frecuente en diabetes sacarínica o en estados prolongados de ayuno o de desnutrición. Hay, además, otra función de los hidratos de carbono importante es ser constituyentes de las estructuras corporales, donde, por ejemplo, son parte de los antígenos de membrana. Sobre todo hemos visto que son oligosacáridos, ¿no? Que hacen de receptores de membrana. También forma parte de los nucleótidos y, por supuesto, estos nucleótidos para la formación, algunos para la formación de ácidos nucleicos, ¿no? Porque los nucleótidos no solo son el NAT, el ATP, también son nucleótidos, ¿no? Y ahí se necesita ribosa o desoxirribosa, ¿no?
También formar parte de los glucosa-aminoglucanos, que son integrantes, son componentes de la matriz gelificada del espacio intersticial, del líquido sinovial y del cartílago del tejido conectivo. Entonces, fíjense que los hidratos de carbono no solamente habían sido para generar energía y por lo tanto ahorrar proteínas, prevenir cetosis, sino que son también constituyentes estructurales, ¿no? Y muy importantes. Y finalmente también ayudan en los procesos de detoxificación, ¿no? De, por ejemplo, algunos metabolitos y principalmente ciertas drogas, como por ejemplo la morfina, el ácido salicílico, la aspirina, las sulfas, a través de la formación del ácido glucurónico. Ahora vamos a entrar a otro campo que se considera dentro del grupo de los hidratos de carbono, porque la mayoría de los componentes de la fibra dietaria son hidratos de carbono, a excepción de la lignina, que es una proteína, ¿no? Se considera todos los polisacáridos de plantas que no son resistentes a la hidrólisis enzimática del tracto gastrointestinal, es decir, que no se puede hidrolizar y no se puede digerir, a eso se llama fibra dietética, junto a la lignina, que ya les he dicho que la lignina es de naturaleza proteica, ¿no? Son componentes mayoritarios de la fibra dietética, quienes la celulosa, la hemicelulosa, pectina, la lignina, carraginatos, alginatos, gomas, los más comunes, pero no son los únicos, ya vamos a ver más atrás. ¿Cuál es la propiedad de la fibra dietética? Es la función intestinal, por su naturaleza hidrofílica, su función es la capacidad que tiene de formar geles y además de adherir iones y sales, ¿no? Por eso, dosis muy elevadas de fibra puede perjudicar en la absorción de calcio y otro, magnesio y otros, ¿no? Aunque su efecto exacto de la fibra de la dieta, estos van a depender del tipo de fibra, de componente de la fibra y además de la cantidad de fibra ingerida. La mayor parte de sus acciones afecta solamente al intestino grueso cuando se consume en cantidades normales, ¿no? Que son necesarias y obligatorias para una buena digestión, ¿no? No es recomendable, por ejemplo, exagerar y consumir afrechos en cantidades altas como algunas personas lo hacen, añadiendo a sus comidas o consumiéndolos puros, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, como hemos visto, puede inhibir la asimilación, sobre todo de minerales importantes, ¿no? Pero si están juntos, por ejemplo, si comen una manzana con cáscara que tiene peptina y parte de otros componentes de la fibra, o lechugas o verduras, ahí que estamos consumiendo también fibra, pero en cantidades regulables y que no causan efectos nocivos. Por eso siempre les recomiendo a ustedes de que las dietas deben ser balanceadas, ¿no? Porque estamos proporcionando, cuando consumimos frutas y verduras, sobre todo estos grupos, cantidades suficientes de fibra soluble sobre todo, también de fibra insoluble si consumimos arroz integral o algunas otras obtenidos a partir de estos grupos de alimentos que acabo de citar, y evitaríamos ese exceso de fibra, ¿no? Además de que estos elementos como frutas y verduras también nos proporcionan las vitaminas y minerales que necesitamos para tener un metabolismo de los macronutrientes en su conjunto en buenas condiciones. Ahora, ¿cuál es la composición y el principio activo de los principales componentes de la fibra? En el caso de la celulosa, ya saben que es un polímero lineal que no tiene ramificaciones de glucosa, igual que el almidón, pero aquí la diferencia es el tipo de enlace. Los enlaces son beta 1,4 glucosídicos, a diferencia del almidón, que eran alfa 1,4 glucosídicos y 1,6
también porque el almidón es ramificado, pero en este caso no tenemos enzimas para romper estos enlaces, ¿no? Su hidrólisis parcial genera disacáridos como la celobiosa, donde se encuentra la celulosa en hortalizas, frutas y en las cáscaras de los cereales, ¿no? La hemicelulosa está formada por polímeros de pentosa, fíjense que no tiene nada que ver estructuralmente con la celulosa, aunque sus nombres se parecen. Sobre todo está formada por desilanos, que son derivados de la desilosa, a través de enlaces beta 4 también, y posee cadenas laterales, además de arabinosa y otros azúcares. Este es un heteropolisacárido, la celulosa, ¿no? Como el ácido glucurónico y galactosa, ¿no? Porque no es un solo tipo de monosacáridos. Las peptinas son polímeros de metil de galacturonato, ¿no? Son también otros compuestos que están unidos por enlaces beta 1,4. Ya sabemos que estos enlaces no podemos hidrolizarlos. Tiene segmentos también de L-ramnosa que están unidos a ácido galacturonato, ¿no? Una propiedad física de las peptinas, porque es muy usado en la industria también, se encuentra sobre todo en las cáscaras de las frutas o en las semillas también, es la parte que forma geles a pH 7, ¿no? Se utiliza justamente para darle espesor a las mermeladas, también se usa en pequeñas cantidades en algunos jugos, ¿no? Que en presencia de calcio y otros cationes divalentes los hacen insolubles en agua. El contenido de pectina es mayor en frutas y es menor en hortalizas y cereales. La lignina que hemos visto que no es de naturaleza de hidratos de carbono, aunque su estructura es propia de los vegetales, su naturaleza es amarga y compleja, tiene componentes proteicos, ácidos urónicos, también compuestos fenólicos y cierta cantidad de polisacáridos, es decir, es una estructura compleja. Es hidrofóbica, quiere decir que no es soluble en agua, donde se encuentra en semillas, frutas, vegetales maduros y también en cereales, hortalizas crudas y verduras. Depende de las concentraciones, ¿no? Para que esta pueda ser, digamos, peligrosa, ¿no? Por si acaso es algo natural que se encuentra en las frutas y también los vegetales maduros, pero dependiendo del tipo o fruta o vegetal en menor o mayor cantidad. Los carraginatos, los alginatos y las gomas también, y además de otros que no están citados aquí, que son componentes de la fibra, son muy utilizados en la industria alimentaria e inclusive algunos también utilizados en la cosmética natural o en otros procesos, ¿no? Los carraginatos son galactanos extraídos de algas rojas, cuyos monómeros son la D-galactosa y el 1,3 anhidro de galactosa, tienen la capacidad de formar también geles, están asociados a determinadas iones, son solubles en agua, ¿no? Los alginatos son polisacáridos, que son componentes de la pared celular de algas, cuyo monómero de formación es el ácido manurónico y glucurónico, ¿no? A través de enlaces beta 1,4. Casi todos son enlaces beta 1,4. Las gomas son moléculas de alto peso molecular constituidas por polímeros hidrofílicos de unidades de monosacáridos o sus derivados, ¿no? Dependiendo del tipo de goma, actúan pudiendo estar constituidos por un solo tipo de monosacáridos o por distintos tipos de monosacáridos. Las gomas naturales se encuentran asociadas a la pared celular de las plantas, de algunos microorganismos y también en los exudados de las plantas, que saben que generalmente es la forma en la que se extraen, ¿no? Se hacen cortes en el tronco y de ahí se extraen. Bien, todos estos componentes de la fibra se hace que puedan clasificarse la fibra en fibra dietética soluble y fibra dietética insoluble.
Las solubles, que generalmente tienen mayormente los siguientes componentes, que son peptinas, gomas y mucílagos, aunque también, por eso le digo mayormente lo que está en rojo, porque pueden también tener hemicelulosa o algún otro componente insoluble, pero se dicen solubles porque principalmente estos son sus componentes, ¿no? Y suelen ser abundantes en frutas, vegetales foliáceos, en hortalizas y legumbres, y parte de esta fibra puede ser fermentada y degradada en el tubo digestivo por la acción de los microorganismos y servir sus componentes como formas energéticas también. En cambio, la fibra dietética, la insoluble, donde se encuentran principalmente la celulosa y la lignina, y también algunas fracciones de hemicelulosa, esta predomina también en hortalizas, en verduras, en leguminosas frescas y sobre todo en la cáscara de los cereales. Estas no sufren procesos fermentativos como estas y están relacionadas, sobre todo son beneficiosas y necesarias también en nuestra dieta porque regulan el tránsito intestinal, ayudan a movimientos peristálticos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la fibra? En general, son reguladores de la absorción de glucosa porque retrasan la absorción de glucosa en las dietas, ¿no? En el intestino tienen la facultad, sobre todo la soluble, de formar geles coloidales que disminuyen el contacto del quimo gelificado con la mucosa intestinal y por lo tanto retrasa la digestión enzimática, ¿no? Y además la sensación de hartazgo, ¿no? Se hinchan, forman geles, por eso se recomienda que la fibra se consuma con agua, ¿no? Incluso las formas farmacéuticas para justamente absorber más agua y dar esa sensación de hartazgo, ¿no? También tiene efecto hipocolesterolémico porque algunos tipos de peptinas y gomas, fundamentalmente los carbohidratos, absorben y retienen al colesterol, al exceso de colesterol que estuviera en el intestino. Y finalmente hay una reducción de la formación de colesterol y grasa en el intestino. ¿Por qué? Por la formación y gelificación del quimo, ¿no? Esos son los efectos beneficiosos. Además, también ayudan a regular los cambios endocrinos. Producen un cambio de la relación HDL y LDL, ¿no? Aumentan las HDL, disminuyen las LDL y estos pueden, esto se debe a que hay menor niveles de glucosa, ¿no? Luego también ustedes saben que un aumento de glucosa puede alterar a las LDL, sobre todo a nivel de receptores, ¿no? Y eso es peligroso. También hay efectos en el metabolismo, en metabolitos producidos en el colon, los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Que se producen en el colon a partir de la fermentación de las fibras dietéticas solubles, así se forman, ¿no? Parece tener un efecto depresor de la síntesis de colesterol hepático, es una de las causas para que se cumpla lo que dice arriba, ¿no? Y modificar también las HDL y LDL, ¿no? La relación de HDL y LDL, ¿no? Entonces, esta fermentación que hay, sobre todo de la fibra soluble, tiene efectos positivos, ¿no? Después el incremento de la necesidad de producción biliar, que esto también ayuda a la excreción de colesterol, ¿no? Dice la fibra produce un fenómeno de absorción y posterior excreción de ácidos biliares que al no reabsorberse han de ser de nuevo elaborados a partir del colesterol, por lo que pueden descender los niveles de colesterol, porque se desvían hacia la formación de nuevos ácidos y sales biliares, ¿no? Pero si se consumen en grandes cantidades, ¿no? Pueden provocar, o sobre todo, un exceso de fibras insolubles, ¿no? Por eso consumir arrechos de cualquier tipo de cereal, si es excesiva la cantidad, puede disminuir la biodisponibilidad mineral.
¿no? La fibra soluble parece tener un mayor efecto en la retención de minerales. Pero al ser fermentada en el color libera los minerales que pueden ser retenidos. Eso quiere decir que la fibra soluble es mucho mejor. En cambio, la fibra insoluble es la que va a retener. Las pectinas pueden variar su grado de quelación con el pH final del quimo, aunque al ser fermentadas el efecto total in vivo es de una modificación inapreciable en la biodisponibilidad mineral, como les decía. Hace un año no era bioquímica, menos mal, era una nutricionista que se rayó, porque muchas veces en nutrición, las nutricionistas, por si acaso, no nos superan, chicas. ¿Por qué? Porque no llevan bioquímica a profundidad, ¿no? Y pueden tomar criterios erróneos, como por ejemplo, esa nutricionista de la alcaldía prohibió el consumo de pan integral para los niños, indicando de que disminuían la absorción del calcio. Eso solo ocurre si estás exagerando las cantidades de fibra insoluble en el pan, y los panes integrales que se hacen de grano entero con la ayuda de los fermentos que se utilizan en la elaboración del pan y no tienen cantidad suficiente de fibra insoluble, y no es cierto de que absorban o inhiban la absorción de calcio, ¿no? Entonces los niños pueden consumir pan integral, ¿no? A no ser que sea pan con una excesiva cantidad de afrecho, que es diferente al pan integral. El pan integral es hecho con harina integral, como su nombre dice, el grano entero es molido. ¿Me entienden, no, jóvenes? Chicos. Sí, doctora. Ay, menos mal, gracias. Porque de verdad yo ahorita estoy hablando con mis ojos cerrados, porque me molesta ya mirar mi pantalla de rato en rato ahora para ver que tengo que hablar nada más. Me concentro para dar los ejemplos y ay, me hace falta estar, creo, allá. Nunca es igual, ¿no? Que decir, atiendan. Y además seguramente espero que sería mejor la asistencia, no lo sé. Bueno, la lignina parece ser la que más afectaría a la biodisponibilidad de hierro, cobre, zinc y la presencia de calcio, magnesio, aunque esta acción disminuye si no conocemos los resultados in vivo, ¿no? Ya se ha visto que no está, bueno, la fibra soluble no afecta en la cantidad que pueda provocar una baja asimilación de los minerales, ¿no? Sobre todo en presencia, como en el pan, de fermentos, ¿no? Y la lignina, que es un componente de la fibra insoluble, de la fibra, ¿cómo se llama? De la insoluble, en grandes cantidades puede tener ese efecto. Igual que los chilatos y oxalatos, que son sustancias que tienen mayor efecto sobre la biodisponibilidad mineral, aunque inclusive de la lignina se duda. Habitualmente están presentes en alimentos de origen vegetal, pero generalmente no en grandes cantidades, ¿no? A no ser que consuman exagerada cantidad, por ejemplo, de acelga, que más que la espinaca, la acelga, hojas de verdura, pero nadie come pues, grandes volúmenes como para que afecte la biodisponibilidad de minerales, ¿no? Ahora vamos a pasar al índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Representa la proporción o la relación que compara la habilidad relativa de un hidrato de carbono en elevar la glucosa sanguínea comparadas con la habilidad de elevar la glucosa del pan blanco, ¿no? Lo que se hace, se mide la glucosa sanguínea en la sangre después de 2 horas de haber comido un alimento que queremos testar su índice glicémico, y se compara
con la elevación de la glucosa sanguínea luego de haber comido en el mismo tiempo 2 horas pan blanco. Así que imagínense, el pan blanco sí que rápidamente es asimilado, ¿no? Es fácilmente degradado y sube la glucosa, y eso se compara con otros alimentos y eso se llama índice glicémico, ¿no? Ese índice glicémico en los alimentos, muchas veces las dietistas sobre todo basan su dietas en consumo más y menos de alimentos con índice glicémico bajo, ¿no? ¿Cuáles tienen índice glicémico alto? Es cuando este valor excede el 85% en la relación, y principalmente sería caña de azúcar, miel de abeja, pasas, papas, ¿no? Panes, ¿no? Por ejemplo, algunas bebidas donde la concentración de polímero de glucosa, como el maltodextrin, estén encima del 20%. Se consideran moderado índice glicémico cuando los valores de la relación están entre 60 y 85%. ¿Qué ejemplo de alimentos? Avena, arroz integral, arroz blanco, pan de centeno, grano íntegro, maíz, algunos porotos, entre otros, ¿no? Por sobre todo los porotos blancos que tienen más almidón. Y índice glicémico bajo es cuando el valor es menor a 60%, y aquí tendríamos alimentos como manzanas, peras, ciruelas, toronjas, garbanzos, lentejas, porotos, también negritos, los chiquitos, ¿no? Después también aquí estarían garbanzos, leche descremada, yogures, pero light, ¿no? Entre otros. Aquí tienen una lista, después ustedes van a revisar, de los índices glicémicos de alimentos comunes. ¿De qué factores depende el índice glicémico? De la cantidad de fibra dietética que tenga el alimento, y de estos otros factores también, como la velocidad de digestión que tienen los alimentos. Algunos alimentos, como por ejemplo la papa, son rápidamente digeridos, ¿no? Ocasionando, por lo tanto, un rápido aumento de glucosa en sanguínea luego de comerlos, ¿no? Sobre todo de papas calientes, ¿no? Y el contenido también total de grasa en el alimento. Si hay mucha grasa, disminuye la velocidad de vaciado gástrico, ¿no? Y eso hace que influya en niveles del índice glicémico, disminuiría el índice glicémico. Ahora, algo de los edulcorantes artificiales. De todas maneras, no existe ningún edulcorante artificial que no tenga efectos colaterales. Aquí hay mucha influencia de la industria y de los millones que gana la industria para algunas veces incluso influenciar sobre la FDA, ¿no? Entonces, que es el que manda en la Federal Administración de Alimentos Federales en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el ciclamato, este edulcorante artificial, ha sido prohibido por la FDA ya desde el año 1970, los ciclamatos, debido a su relación con cáncer e incluso defectos de nacimiento. No sé si en Bolivia, lastimosamente, entra contrabando, que puedan haber algunos productos dietéticos que tengan todavía ciclamato, porque este ya ha sido prohibido en el mundo. La sacarina es lo mismo, ¿no? Representa un sustituto del azúcar manufacturado, es 300 veces más dulce que el azúcar de mesa, ¿no? Comercialmente está con nombre de Sweet Long, este es el nombre comercial
de la sacarina. En nuestro medio también está prohibido, pero este se ha relacionado con cáncer de vejiga, cuando se administra en dosis altas. El FDA ya desde el 1977 prohibió su venta, pero ha sido muy demandado por la industria y el Congreso de la FDA ha levantado su prohibición, ¿no? En Bolivia sigue prohibido, pero quizás por contrabando, no lo sé. El aspartame también representa un edulcorante artificial, fue creado recién en 1981. Este es un edulcorante que está compuesto por 2 aminoácidos, la fenilalanina y el ácido aspartico. Por ejemplo, pacientes que tienen problemas con la fenilalanina no podrían consumir el aspartame, que es el edulcorante más vendido en NutraSweet. De repente sus papás o alguien en su casa consume NutraSweet o Equal, que son los nombres comerciales, ¿no? La capacidad de este edulcorante es de 180 a 200 veces más dulce que la sucrosa inclusive, pero se han reportado ya alrededor de más de 4.000 quejas en la FDA porque causa irritaciones, aunque no se ha levantado su prohibición. No se ha prohibido, perdón. Según la FDA, el consumo diario de aspartame es de 50 miligramos por kilogramo de peso corporal por día. Esto equivale a alrededor de 14 latas de gaseosas dietéticas por día y que si no superan este volumen no les hace daño, lo que no es cierto. Hay muchos estudios sobre eso, ustedes pueden leer si quieren. Y además las personas que padecen de fenilcetonuria, sobre todo niños, no podrían consumir este tipo de edulcorantes, ¿no? Porque tiene fenilalanina. Entonces, este otro, la acesulfame, el Sunet, que también está vendido, es el más recientemente aprobado, pero ya en 1988, dice que no tiene kilocalorías y no se degrada en el cuerpo, ¿no? Es 200 veces más dulce que la sucrosa, se emplea sobre todo en la elaboración de gomas de mascar, bebidas en polvo, gelatinas, budines, cremas, light, todos los productos light, ¿no? Pueden ser utilizados incluso en galletas o productos horneados, ¿no? Porque no se alteran, dice, ¿no? Sin embargo, también se han encontrado con evidencias científicas en animales que producen neoplasias malignas como el cáncer. Sin embargo, ya les he dicho aquí, entra el dinero, ¿no? La FDA analizó que no son lo suficientemente concluyentes y le dio el visto bueno para su venta. Ustedes verán. Yo creo que si realmente necesitamos bajar los niveles de azúcar, debemos hacerlo nomás de forma natural y no seguir engañando a nuestro cuerpo con cualquier tipo de edulcorante artificial, porque todos tienen efectos colaterales, no hay uno que se libre, a pesar de que algunos no tengan prohibición de la FDA, pero se han demostrado que sí tienen problemas, ¿no? Ya sabemos que los hidratos de carbono representan entre el 50 al 90% de los alimentos, bueno, el 50 al 60% en la dieta boliviana, ¿no? Están representados por granos vegetales, legumbres, las frutas y de origen animal, la leche por la lactosa, ¿no? Ostras y otros marinos que nosotros no consumimos, y el hígado, bueno, el hígado contiene también glucógeno, pero a medida que pasa el tiempo, este es degradado. La carne no es fuente de hidratos de carbono. Aquí están las recomendaciones en energía de los hidratos de carbono totales, del 55 hasta un 75%, pero la verdad es que este es un nivel muy alto. Hidratos de carbono complejos, la energía que proporcionan, y los simples
que no deben superar el 10%, ¿no? Sobre todo referidos a azúcares. Y la fibra, que no debería faltarnos, si bien no aportan energía porque no son asimilables, cumplen funciones de ayudar hemos visto sobre todo la fibra soluble en procesos de fermentación que ayuda a bajar el nivel de colesterol, retiene el exceso de glucosa, mejora la relación de HDL y LDL, y la fibra insoluble ayuda a los movimientos peristálticos, nos harían menos estreñidos, en otras palabras, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones del metabolismo de hidratos de carbono? Uno son las enfermedades que son raras, porque estas son carencias enzimáticas, del almacenamiento del glucógeno, que seguramente no sé en bioquímica, le gusta entrar a la doctora en algo que quizás van a ver con mucho más detalle en bioquímica, en ¿qué se llama? En bioquímica clínica, ¿no? Su nombre bien lo dice. Bueno, aquí dice, hay 7 tipos de enfermedades relacionadas al almacenamiento del glucógeno. Son muy raras porque son causadas por alteraciones enzimáticas. Digamos que las más conocidas son la enfermedad de Von-Erck, que es deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa, la enfermedad del tipo 5, enfermedad de McArdle, que es causada también por deficiencia de la fosforilasa muscular, ¿no? Menos mal que son raras, ¿no? Y después la diabetes, ¿no? La diabetes, que hay una alteración del metabolismo de los 3 macronutrientes. Al no haber glucosa, se utiliza con preferencia, se estimula la gluconeogénesis, hay una movilización de ácido, hay una alteración incluso en la asimilación de proteínas, de los aminoácidos para la síntesis de proteínas, de que ya de por sí esta se encuentra disminuida. Encima, el tejido muscular muchas veces se ve la necesidad de ser utilizado para que a través de reacciones de transaminación y desaminación puedan ser insumos y salir como alanina para mejorar la gluconeogénesis, y también para que el piruvato pase a acetilcoenzima A, y que ésta sea desviado hacia la formación de cuerpos cetónicos, que es otro de los elementos que se encuentra, que realmente también juega un papel importante porque proporciona energía, pero cuando este es en exceso y no rebasa la capacidad de utilización del cuerpo, se acumula en el cuerpo y causa daños, ¿no? Que ustedes ya saben, que ya hemos visto. Esa es provocada por la ausencia de la insulina y se llama diabetes mellitus, ¿no? Y altera el metabolismo de hidratos de carbono y de lípidos también. Solo alrededor del 5% de los pacientes pueden tener la diabetes juvenil, ¿no? Que es insulino dependiente, que es una enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Que se produce por destrucción de las células productoras de insulina, ¿no? Pero en Bolivia era muy raro, pero ahora es más frecuente su diagnóstico. Y bueno, algo que es muy común, no solamente en las personas, que este es un paso previo a la diabetes, es el síndrome metabólico o síndrome X, que es frecuente en nuestro medio en las personas con tendencia a obesidad, en las personas gorditas, ¿no? O sedentarias también, ¿no? La alteración de la tolerancia a la glucosa, que ya les he dicho que es un paso previo a la diabetes, y algunas veces la diabetes gestacional, que es solamente transitoria, ¿no? Que rara vez puede derivarse en una diabetes ya consolidada, ¿no? Deben considerarse grados diferentes del mismo efecto primario que la diabetes tipo 2, ¿no?
En sus manifestaciones clínicas son complicaciones tardías que pueden llevar a la diabetes mellitus y las alteraciones, aquí había estado hablando de alteraciones tardías ocasionadas por la diabetes mellitus, ¿no? ¿Cuáles son esas complicaciones? A nivel de arterias pequeñas, la microangiopatía, la retinopatía, la nefropatía diabética, ¿no? A nivel de arterias grandes, la macroangiopatía diabética, enfermedades coronarias, enfermedades vasculares periféricas. También la neuropatía diabética, que es el resultado de una combinación de cambios tisulares, estructurales y vasculares, que es lo más grave, ¿no? Aquí en este cuadrito ustedes pueden ver, ¿no? La retinopatía causa alteraciones visuales, incluso en algunos casos extremos la ceguera. La neuropatía autonómica puede ocasionar diarreas y en los hombres llegar incluso a la impotencia. No quiere decir que todos los diabéticos sean impotentes, ¿no? Pero si esa neuropatía es muy severa, puede conducir a eso. La macroangiopatía, enfermedades coronarias, enfermedades vasculares, periféricas, ¿no? Entonces, a medida que va aumentando y esa diabetes no es controlada, van apareciendo más y más síntomas. Y finalmente también la nefropatía, que es la insuficiencia renal, ¿no? Que llegan a ser dependientes de ¿qué se llama? Las máquinas diálisis, ¿no? En el pie diabético es una forma de neuropatía periférica y disquemia. Pueden aparecer ulceraciones que si no son tratadas a tiempo o no, y además no solamente la herida, sino también los niveles de glucosa pueden llegar a amputación de miembros, ¿no? En la evaluación del paciente diabético generalmente se hace glucosa sanguínea glicosilada, exploración ocular, se controlan los niveles de creatinina sérica, las proteínas en orina, normalmente no tenemos proteínas en orina, la microalbuminuria, la exploración neurológica, las pruebas de control de corazón y niveles de concentración de lípidos séricos. Entonces, una enfermedad que si no se la toma en serio, se hace un cambio de estilo de vida, que no necesariamente tiene que ser de sufrimiento, sino que debe ser más bien hasta una llamada de atención, ¿no? En nuestra vida para mejorar y cambiar nuestros hábitos de vida, y si lo logramos, que incluyen no solamente una dieta correcta, no quiere decir supresión de todos los alimentos, sino consumir en cantidades adecuadas, acompañadas de mayor actividad física y disminuir nuestro estrés metabólico, ¿no? Bueno, si tenemos una dieta correcta y una actividad correcta, vamos a evitar también la oxidación o alteraciones de estrés a nivel de tejidos de nuestro cuerpo interiormente, ¿no? Entonces, no es una enfermedad de muerte, es una enfermedad que nos permite y que está en nuestras manos poder controlar. Si las personas que tienen propensión o tienen parientes con diabetes, que sabemos ahora que puede ser hereditaria, pueden morir de cualquier otra causa menos de diabetes. Y el que tiene la diabetes, si también logra controlar a través de una dieta correcta, un estilo de vida saludable, con actividad física, menos estrés, y a un comienzo seguramente también con una buena dosificación de medicamentos, va a morir de cualquier cosa menos de su diabetes, ¿no? Entonces está en nuestras manos. Uno, evitar, ¿no? Si no lo tenemos, ¿no? Ser conscientes si tenemos tendencia a un sobrepeso, porque ya sabemos que esa es una condición que nos podría llevar a la diabetes, ¿no? Si tenemos genes de diabéticos, también evitar que se manifieste en nuestro cuerpo. Y finalmente, si lo tenemos, tenerlo a raya, como se dice, los niveles, porque justamente lo que provoca más daño es esas bajadas y subidas de la glucosa.
glucosa en nuestra sangre, ¿no? No, una bajada drástica puede provocar un shock en el cuerpo y morir también, no solamente los niveles altos que están haciendo mucho daño a nuestro cuerpo. Entonces, por todos los lados sabemos que es una de las enfermedades más comunes de este siglo, evitarlo, ¿no? ¿Qué enfermedades están asociadas a la diabetes? Bueno, estos cambios anatopatológicos del aparato vascular, seguidos de nefropatías, pueden provocar, por ejemplo, cambios en el metabolismo de los polioles, que ahorita ya ha aumentado un poquito, que determina la acumulación del sorbitol, productos avanzados de glucosilación de ácidos grasos o de proteínas, ¿no? Activación de la proteincinasa, que están asociadas a una hiperglicemia crónica. Por favor, quisiera que todo esto, a pesar de que esta partecita haya aumentado, vamos a ver, ustedes puedan investigar, porque se me puede ocurrir preguntar algo sobre qué es la glucosilación, qué es activación de la proteincinasa, ¿no? Qué es la acumulación del diacilglicerol, ¿no? Que ya estamos aquí nombrando algo que afecta la permeabilidad basal, altera la función de las enzimas, la endocitosis de las células epiteliales. Fíjense el daño que puede causar estos mecanismos moleculares que en un inicio no se ven, ¿no? Que cuando ya hay una pronunciada producción de estas alteraciones se ven los efectos, ¿no? El estrés oxidativo es un factor importante en la patología de enfermedades asociadas a la diabetes mellitus, ¿no? Por ejemplo, la alteración de los receptores de membrana de las LDL, ¿no? De las apoproteínas y las membranas de las LDL, lo que puede ocasionar que se transformen en células Scannenberg, que son no reconocidas por las células y forman las placas de ateroma. Un diabético es mucho más propenso a tener infartos de corazón, tener embolias y demás, ¿no? La hiperglicemia también produce una depresión de la vitamina C en las células. Eso altera incluso la formación de colágeno debido a un desplazamiento competitivo con la absorción del ácido hidroascórbico, que es la forma de la vitamina C. Depende sobre todo de los receptores del GLUT4, ¿no? De modo que la vitamina C compite con la glucosa para su transporte. Las deficiencias intracelular de vitamina C producen problemas especialmente en los individuos con velocidades de flujo de sustratos elevadas que pueden incrementar la formación de aniones superóxidos. La vitamina C es un antioxidante, ¿no? Los aniones superóxidos son oxidantes, ¿no? Y eso provoca hasta diferentes tipos de cáncer y todo. Chicas, entonces, como ven, las alteraciones moleculares internas son las más peligrosas, chicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, que aquí estaba queriendo aumentar, pero he dicho, no, les voy a dar de tarea, por eso me queda en el primer párrafo de lo que hemos visto antes. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando aumenta la actividad de la vía del poliol o sorbitol? Provoca un estrés osmótico. La acumulación intracelular del sorbitol puede causar un desequilibrio osmótico. ¿Y qué causa eso? Conduce a una entrada de agua en las células y la hinchazón celular, y pueden hasta estallar, lo que resulta en un daño celular y disfunción de los tejidos. Fíjense qué grave, chicas, ¿no? Un aumento de oxidantes. ¿Cuándo se vuelve un problema la vía de los polioles? En condiciones de hiperglicemia, cuando a un aumento de un 30% de la glucosa, el 30% de la glucosa no es fosforilada por las exocinasas,
porque no entra dentro de las células, se dirige a la vía de los polioles, lo que genera sorbitol y posteriormente fructosa. El sorbitol puede ser utilizado, por si acaso, por la célula, pero esto sobrepasa su capacidad de ser utilizado y va hacia el aumento de fructosa. En este paso se requiere a la sorbitol deshidrogenasa, que se emplea como coenzima de NAD oxidado y produce NAD reducido. La fructosa es fosforilada por una exoquinasa y genera fructosa 6-fosfato, que debería seguir la vía glicolítica, pero esto no sucede, ya que la glicólisis se encuentra inhibida a nivel de gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. La inhibición se debe tanto a los niveles altos de NAD reducido como una enzima sensible a la presencia de radicales libres. La vía de los polioles contribuye a generar un exceso de radicales libres, ya que la primera enzima, la aldosa reductasa, requiere de NADP reducido para su actividad, pero esta coenzima reducida la emplea el sistema antioxidante del glutatión y no se puede regenerar el glutatión reducido, que es ese sistema de control de los radicales libres deja de funcionar. Por otro lado, ocurre la reacción de sorbitol a fructosa y el NAD reducido producido es utilizado por la NAD reducido oxidasa, que origina el anión superóxido. Y por último, que es anión superóxido, es un poderoso oxidante, ¿no? Y por último, el exceso de fructosa se transforma en fructosa 6-fosfato y 3-desoxiglucosona, que resulta ser un metabolito no utilizado por la vía glicolítica, lo que da como resultado que se acumulen los metabolitos que ocasionan daños diversos en órganos y tejidos. Uno de los primeros en dañarse es el ojo. De ahí que los problemas de ceguera del ojo se deben a esto. Fíjense qué complicado es y solamente he investigado esta partecita. Cambios del metabolismo de los polioles por acumulación de sorbitol, lo que les falta. Chicos, así que de tarea investigan esto. Y con eso creo que hemos terminado. Intolerancia a la lactosa, que ustedes ya saben, que generalmente se presenta en las personas que desde niñas dejan de consumir leche, entonces el tubo digestivo deja de producir la enzima lactasa y al no tener la enzima lactasa, lo que hace es que la lactosa empieza a fermentarse. ¿Por qué? Porque no puede ser degradada a sus componentes, que es la galactosa y la glucosa, para ser absorbida. Entonces, esa fermentación de la lactosa en el cuerpo, en el intestino, perdón, posee un efecto osmótico, ¿no? Tiene una tendencia de atraer agua, ¿no? Y su presencia en el colon conduce a la retención de agua, dando diarreas, ¿no? En realidad, heces fecales acuosas o diarrea, ¿no? Y también ese acúmulo de gases produce inflamación, calambre abdominal, ¿no? Dolor. Generalmente dice el descenso de peso puede ser perdón. Estas personas lo que pueden hacer es consumir leche deslactosada o consumir algunas personas que tienen escasa cantidad de lactosa en el intestino, pueden llegar a consumir productos con niveles mucho más bajos de lactosa, como son los quesos fermentados, porque parte ya ha sido degradada la lactosa por los microorganismos, ¿no? La lactosa así convertida en ácido láctico. Comer yogures, ¿no? También, si quieren seguir consumiendo productos consumir lácteos, ¿no? Ese podría ser una opción. Y bueno, aquí las consecuencias de la cetosis diabética, ¿no? Que vienen como consecuencia de déficit de insulina. Y con eso he terminado
todo lo que es metabolismo de hidratos de carbono. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, en este caso, ¿cómo actúan las tabletas que ayudan a la intolerancia a la lactosa? ¿Son enzimas digestivas? En realidad es enzima, completamente lo que acabas de decir, son enzimas, es la lactasa. De esa misma forma también en las industrias lácteas utilizan enzimas, la lactasa para desdoblar, no hay otra. Entonces lo que hacen es hidrolizar la lactosa en galactosa más glucosa. Por eso también es que se siente el sabor de la leche deslactosada más dulce. Es más dulce que la leche normal, ¿sí o no? Porque la Sí, es lactosa verdad. es un poquito menos dulce que la glucosa y que la galactosa suelta. Eso. Aunque muchas veces hemos hecho la prueba en bromatología, las leches deslactosadas de PIL no son cero lactosa, por si acaso. Quedan pequeñas cantidades todavía. Si son mis alumnos al año, van a hacer lactosa conmigo, porque Thais no sé por qué no le gusta hacer esa prueba, si es sencilla. Y si tenemos tiempo, este año también puedo hacer con ustedes. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, entonces eso Buenos es días, todo. doctora. Sí, sí, señorita. Doctora, quisiera quedarme a hablar con usted después de la clase, por favor. Ya, si no es mucho tiempo, con mucho gusto, porque llámame a mi teléfono, porque después tengo que irme a agronomía, no se olvide. Ya, con mucho gusto te atiendo. Ya está bien, doctorita, gracias. Chao. Ay, le ha aumentado cosas a este tema. Bueno, hasta luego, jóvenes. Por favor, van a estudiar con tiempo. Y si tienen dudas de cualquier tema, me preguntan. Ya, hasta luego. Hasta luego, doctora.